Muy bien. Va que va. Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy estamos con el doctor Víctor Mora, quien es artista plástico. Eh, eh, Víctor Mora es un artista a quien eh, respeto mucho porque aparte de ser una autoridad académica y que realmente en su obra o sea, logra transmitir toda esta experimentación. Hemos tenido la oportunidad de chambear con él en varios proyectos. Víctor Mora es doctor en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestro en Artes Visuales por la Academia de San Carlos, ENAM, UNAM. Ha presentado más de 20 exposiciones individuales y colectivas en México, Guatemala, Colombia, Japón, Egipto y Rumania. Y desde 1993 ha participado en salones y bienales en América, Europa y Oriente. En 2019 es invitado a participar en New York Latin American Art Triennale at Lehman College Art Gallery. En 2017 fue invitado a participar en la exposición Arte sin Fronteras por la Paz en el Museo de Arte Contemporáneo de Neiva en Huila, Colombia. Y en 2016 fue seleccionado en la Bienal Latinoamérica del Bronx en Nueva York. Bueno, en este momento, Víctor, nos gustaría que nos comenzaras a platicar de tu espacio y que nos compartas en qué proyectos estás trabajando en este momento. Sí, pues hola, pues ahora sí que saludos, Hugo, saludos al museo, al MUI, ahora que es el nuevo museo del Tecnológico, después de todo Sí. este trabajo y de todo lo que se ha estado haciendo para renovar la imagen, renovar la idea y los conceptos. Es bastante interesante que no se haya parado, que con la pandemia haya seguido pues avante, que haya seguido con proyectos y que sean estos proyectos interesantes como estas residencias a los espacios o las pláticas con los artistas. Y igual le agradezco mucho a Victorino por la invitación y a ti, Hugo, por estar aquí, por la invitación a que abramos este diálogo. Y pues así como lo comentamos ahorita fuera de pantalla, bueno, yo ahorita estoy en la ciudad de Jalapa, me vine a resguardar aquí en Jalapa, saliendo un poco de la Ciudad de México y de Puebla por los asuntos del COVID. Entonces, ahora sí que desde que empezamos la cuarentena me vine a instalar aquí en un taller, sí es un pequeño tallercito aquí en Jalapa. Aquí estoy precisamente con mi novia en este lugar. Y pues es un espacio agradable. Jalapa todavía tiene ciertos espacios muy interesantes, muy padres, muy arbolados, en los que es muy padre en la noche cómo va cayendo la bruma con esta Atenas veracruzana, como le llaman aquí, en donde puede hacer calorcito, pero después llueve y luego hace neblina, ¿no? Entonces yo más bien la creo como una londinense en México por este tipo de circunstancias. Y el espacio es muy agradable. Aquí he estado haciendo algunos libros de artista, he estado trabajando con unos pequeños libros de artista, con alguna gráfica digital que he estado también haciendo. Tengo la ventaja de tener aquí cerca la Ceiba Gráfica, entonces pues ya me fui a surtir de papel para lo que estoy trabajando. También ahorita estoy yendo a hacer una coproducción con ellos para unas pequeñas litografías. Y he estado haciendo también productos para algunos concursos. Estuve haciendo unos videos sobre lectografía y gráfica líquida precisamente para lo de Contigo en la Distancia, en donde quedamos ahí seleccionados en esta convocatoria. Entonces, se ha aprovechado muy bien, digamos, el tiempo de poder hacer trabajo digital. Y como aquí no tengo el espacio que, digamos, está en Puebla con la máquina, los tórculos y demás, pues no estoy haciendo lo que sería como impresión como tal, sino que entonces estoy haciendo algunos libros de artista y grafismos y dibujos de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, ahorita para los proyectos que están ahorita en adelante. Ok, ok, muchísimas gracias. Víctor, ¿tendrás alguna imagen, algo que podamos ver? O bueno, si quieres lo dejamos para dentro de un momento. Me gustaría Hacemos el comenzar. recorrido. Sí, bueno, sí. Me gustaría comenzar con una pregunta. Desde tu postura como académico y artista, ¿cómo ha impactado tu medio esta contingencia?
Bueno, en la parte académica y con las clases, pues sí estuvo complicado porque tuvimos que mutar todo a la parte digital. Fueron más complicadas unas materias que otras por los contenidos. Por ejemplo, yo estaba dando unas clases de grabado en las cuales pues, era totalmente en taller y nos tuvimos que ir hacia la parte de clase en línea. Lo pudimos resolver bastante bien porque cambiamos todo lo que era el proceso, a lo mejor, de máquinas y de proceso de impresión en hueco, en relieve, en una parte de procesos digitales, de gráfica digital, de collage y demás, que los chicos resolvieron bastante bien. Entonces creo que funcionó bastante interesante. O sea, tuvimos que hacer alguna adecuación de ciertos programas de trabajo para poder precisamente también hacer otros contenidos con otras materias. Y en espera de que, bueno, fuera más corto, ¿no? Bueno, la pandemia se nos fue alargando, las clases también, y tuvimos que ir ajustando esta parte de tanto de los procesos académicos como los procesos que en su momento tendrían que ser en vivo, pero que al final fueron digitales, ¿no? Entonces, sí digamos que solventamos el reto, tratamos de sacar lo más posible estos elementos. En alguna de las clases, por ejemplo, del mismo tecnológico, de las materias de estética, bueno, pues no pudimos salir a los museos, nomás tuvimos la chance de ir a ver una exposición, pero pues la idea es esa, ¿no? También el contacto directo con los espacios, con las obras. Claro. Entonces se redujo a, pues, a ver contenidos digitales o ver archivos en YouTube o cosas por los que, digamos, tenemos a la mano, ¿no? Entonces, lo que sí fue interesante es cómo poder encontrar otras herramientas o otro tipo de elementos que nos puedan servir para las materias y para el mismo proceso de trabajo, ¿no? Como ahorita lo comentaba también, estoy haciendo un proceso de gráfica digital, que es un proyecto para el metro, para el Museo del Metro del DF, en donde pues me estoy basando mucho entonces en hacer un trabajo de Photoshop, un trabajo de las plataformas digitales combinadas ya con lo que sería un proceso manual, ¿no? Entonces, sí ha sido un cambio poder tomar esto de diferente manera. Sí, claro. Y desde la perspectiva de la gráfica, ¿cómo están abordando este fenómeno? Digo, a nosotros como museo nos hace reflexionar muchísimo, ¿no? Porque precisamente los museos somos un espacio que estaban concebidos en un inicio para visitarse de manera física y que realmente gran parte de la gracia, gran parte del diferenciador de visitar un museo es que podías ver de manera física una obra, una pieza, la cual tiene una dimensión mucho más grande. En muchas piezas que, o sea, por ejemplo, una Remedios Varo en vivo es una cosa impresionante. Yo nunca he visto una foto que le haga justicia, y menos digital, ¿no? En el espectro de la gráfica, que precisamente tiene como uno de estos principios la reproductividad, pero dentro de la materialidad. ¿Cómo han afrontado este fenómeno de la digitalidad? Bueno, la ventaja de en esta parte, bueno, yo trabajo mucho lo que está gráfica contemporánea, entonces me baso mucho en la foto, me baso mucho en la edición de la fotografía en la computadora y después hacer los procesos manuales. En el asunto sí, ya un poco más tradicional y de pues, tener que tener una máquina, tener que hacer ciertos procesos o matrices, sí es un poquito más complicado. Bueno, no deja uno de hacer los trabajos de taller, ¿no? El problema en la parte gráfica es que la comunidad muchas veces está rodeada a través de un tórculo de una prensa y Claro. muchos no tienen esa prensa, ¿no? Entonces, sí puedes estar haciendo estampas a mano, puedes estar haciendo estampas en relieve o cualquier otro tipo de elementos de grabado, de gráfica para hacer una estampa, que no necesites esa máquina, pero sí se quedan pendientes a lo mejor ciertos procesos que forzosamente necesitas, ¿no? Con este tipo de máquinas. Si a lo mejor quieres estar haciendo trabajos en serigrafía o alguna otra área también, pues ahorita están reducidos ciertos espacios de talleres o están cerrados ciertos espacios de talleres, ¿no? Claro. Entonces, ahorita como comentaba un poco lo de la Ceiba, bueno, es un espacio grande, se pueden dividir las áreas de trabajo y no hay tanto problema para ir a trabajar, pero sí tienes que salir para ir al taller a buscar el trabajo, ¿no? Cuando a lo mejor no lo puedes realizar en tu casa. La mayoría de mis amigos pues, están haciendo trabajo en su casa, tienen ahí la posibilidad de poder trabajar. Y pues lo que se está haciendo mucho es la exhibición en el Instagram y algunas otras redes, que eso es algo como muy interesante. Y estas transiciones de ciertas galerías a espacios virtuales, ¿no? Nosotros nos quedamos en una gran colectiva con el taller Ramón Durán,
para exponer en el DF, en donde estoy haciendo unos monotipos y unos aguafuertes con él. Y la exposición se quedó montada precisamente para la exhibición en físico. Pero esa exhibición en físico pues ya no se llevó a cabo y entonces la galería lo que hizo fue una exposición virtual, se hizo todo un recorrido virtual, hicieron todos los fenómenos precisamente para que la pudieras ver en línea, con todo y que te acerques a las piezas y las puedas ver. Obviamente no es igual que verlas en vivo, como tú lo comentas, pero ya te da una noción diferente de que por lo menos pues esto no se puede parar, ¿no? O sea, los espacios no se pueden parar, tienen que ser en vivo, aunque sea digitales, y entonces ahorita esa galería precisamente, pues la siguiente exposición también la está llevando a cabo, ¿no? Y en algunos otros procesos. Entonces, yo ahorita estoy preparando precisamente unas imágenes que se van a exponer en agosto, y la opción es, se exponen digitalmente en agosto, esperando que el siguiente año ya se puedan abrir los espacios y entonces se vean en vivo las imágenes, ¿no? Entonces, ahora hay que pensar en los procesos diferentes de cómo hacer esta gestión y aprovechar estas dos partes, ¿no? Bueno, pues se difunde en redes y ahora se invita a que la vengan a ver en vivo, ¿no? Que eso sería como el parámetro interesante de lo que se tiene que hacer, y pues no se puede parar la producción y la exhibición de las piezas. Claro, claro, estoy de acuerdo totalmente contigo. Y de hecho, pues va a ser un punto, ¿no? Porque la pandemia, como bien has mencionado, era algo que teníamos considerado para, digamos, una duración específica de tiempo. Sin embargo, pues, bueno, yo creo que más bien para no causar conmoción ¿cómo se llama? En la esfera pública, muchas de las decisiones que tomaron en gobiernos fue ir alargando poco a poco las fechas y dar esta ilusión, ¿no? De que pues los habían tomado por sorpresas, cuando en realidad yo creo que muchos data science desde muy al inicio de la pandemia están conscientes que esto iba a durar más o menos un año y medio, ¿no? Y este es un punto importante, porque creo que muchos de los artistas y mucha producción artística se tiene que replantear estos nuevos outputs, estas nuevas maneras digamos, de compartir, de darle un display al arte, pero pensado desde lo digital y no adaptado a lo digital, que es un fenómeno que está ocurriendo mucho, ¿no? Voy a leer una pregunta acá de Berenice Vázquez. ¿Cuál es el reto más grande que tuviste al transformar tu exhibición física a línea? ¿Consideras que al ser digital puedes expresar lo mismo que cuando es físico? Bueno, el reto es transformar las imágenes a las características digitales que se necesitan, ¿no? O sea, hacer a lo mejor un video, el video tenerlo a ciertas circunstancias de tiempo, a ciertas restricciones de lo que te están pidiendo. La visualidad puede ser que llegue a mucha gente, pero a la mera hora nomás llega a un cierto grado de gente, ¿no? También no es lo mismo a la que tú estás esperando que llegue al museo, porque tú no la estás invitando, a la gente que ve tu red, ¿no? A la gente que a lo mejor ve la red de donde se distribuye esa pieza. El hecho de hacer alguna pieza como fotografía, alguna escultura o alguna estampa, pues sí se visualiza diferente a cuando la ves en red que cuando la ves en físico, ¿no? Por ejemplo, una escultura hay que rodearla, ¿no? Entonces no la puedes ver igual cuando la estás viendo en la pantalla. Igual las texturas de una pintura o la textura en este caso de lo que sería la estampa. Entonces, bueno, el proceso sí, hay que transformar las imágenes, hay que acomodarlas al elemento virtual, porque pues no podemos tener una imagen en peso, tamaño y forma como puede ser de manera en física a lo que tendríamos que estar exhibiendo de manera digital, ¿no? Ese es un poquito el proceso, ¿no? Hay que hacer ciertos ajustes y de ahí, bueno, pues es muy sencillo ya tener que hacer la exhibición. Ahí se tiene que poner ahora sí, de acuerdo con quién lo exhibes o si lo exhibes tú solo, ¿no? También son las directrices del espacio que a lo mejor te está pidiendo las cosas y cómo ellos suben a la exhibición tus piezas, ¿no? En esta galería que yo comentaba, en donde se hizo esta exposición, pues ellos contrataron todo un sistema en el cual haces el recorrido como si estuvieras en la galería y aparte llegas, ves el cuadro, le das clic y el cuadro se crece, ¿no? Entonces eso ya no son circunstancias tuyas, sino del espacio que está haciendo la elaboración de la expo, ¿no? De la exhibición.
Vale, de acuerdo. Voy a continuar con esta otra Ujú. pregunta. Estas condiciones de nueva normalidad seguramente generan un cambio. ¿Cuáles crees que sean estos cambios en el ambiente en el que te desarrollas? Bueno, creo que ya has mencionado un poquito de esto, ¿no? Pues eso y a lo mejor los cambios que puede suceder, tú decías ahorita que a lo mejor la pandemia puede haber sido unos meses, durar unos años, no sabemos, el asunto es que el área cultural, que a veces dicen que no somos necesarios, pero que ha sido la parte que ha mantenido esta pandemia, digámoslo así, somos los últimos en que abren los espacios, ¿no? Son los últimos que van a abrir los lugares por, entre comillas, la cantidad de gente que pueda haber o la que se pueda conglomerar en los lugares, ¿no? Que también puede haber estrategias para que pues hacer, no sé, inauguraciones virtuales y que la gente poco a poco vaya entrando en esos espacios a verlos, ¿no? Eh, Nosotros tenemos que tomar la idea de que ya no podemos ir a hacer esas inauguraciones grandes como nos gustaban, porque muchas veces la exposición funciona el primer día, que es cuando se llena de gente, y las demás esperas que se vaya llenando, ¿no? Y que vayan viendo esta exposición. Entonces estamos hablando que ahorita ese día, pues no queremos que vaya la gente a amontonarse y esperemos que vayan después en ciertos espacios, ¿no? En ciertos días en lo que dure la exhibición. Entonces sí hay un cambio radical en cómo piensas que va a ser la exhibición, cómo se va a hacer la promoción, cómo va a llegar la gente a verla y al final también cómo quieres tú que la gente se acerque a ella, ¿no? Entonces eso también va a ser un cambio radical y de cómo tú la inaugures. Por ejemplo, ahorita yo tengo una invitación para ir a exponer a Mazatlán en octubre, en el cual no voy a poder ir y vamos a inaugurar a distancia y los que están en Mazatlán van a llevar la computadora cargando por toda la sala, y uno va a estar platicando en la sala de manera virtual desde la computadora, ¿no? Entonces ya es un cambio distinto. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que a todos los espacios nos tomó de sorpresa, ¿no? Eh, Precisamente, muchas de las prácticas no estaban diseñadas para hacerse de manera digital. Entonces, realmente el adaptarlos ha sido y va a ser y seguirá siendo todo un reto, ¿no? También un punto muy importante que mencionas es la cantidad de personas que entran, ¿no? Como dices, antes se esperaba que una buena inauguración era un evento en donde había muchísima gente, había un tráfico de personas muy, muy grande y en un solo día tenías una buena mordida de los visitantes totales, ¿no? De la exhibición. En este momento no va a ser posible hacerlo de esta forma. Entonces, habrá que replantearse el mismo concepto de visitantes, ¿no? Porque hasta este momento el visitante de una exhibición era esta entidad que caminaba de manera física en una exhibición. Visitante también puede llamarse a una persona que visita la exhibición de manera virtual, sí o no, ¿por qué? Habrá que preguntarse si realmente la experiencia virtual y la física radican en gran diferencia. ¿Cuál es esta diferencia de estos dos espectros? Eh, Voy a continuar con otra pregunta. ¿Qué consejos le darías a las nuevas generaciones de artistas considerando que todo esto está cambiando? Es una buena pregunta. Pues las nuevas generaciones de artistas están cada vez más ligadas a las partes digitales más que nosotros que tenemos más tiempo en esto. Han sabido promocionar muy bien a partir de las redes, manejan muy bien la gestoría en redes, saben subir en qué momento la información en el Facebook, saben subir en qué momento las fotografías en Instagram, se promocionan en Pinterest o en cualquier otro tipo de lado, ¿no? Más bien aquí es qué tanta oportunidad también van a tener estos artistas más nuevos o más jóvenes para los espacios, porque algo que sí está sucediendo ahorita es que las exposiciones están paradas, los calendarios están también sujetos a cambios y todo el mundo pues busca exhibir o todo el mundo busca exponer de manera física, ¿no? Si uno sigue pensando de la manera física más que en la virtual. Y pues estas fechas se van a extender, ¿no? Entonces las exposiciones que en su momento ya nos sucedieron estos 3, 4 meses, pues se irán para fin de año y los irán para el siguiente y a ver cuándo va a suceder, ¿no? Algo que es muy interesante en Puebla que me ha gustado ver es que estos personajes, estos artistas más jóvenes o estos colectivos no están buscando espacios a lo mejor oficiales, sino que hacen sus propios espacios, ¿no? Entonces yo
Yo pensaría que eso sería interesante, que siguieran haciendo sus propios espacios de exhibición, sus propios espacios de trabajo, pero sí hacer comunidad entre ellos y hacer algunos circuitos en los cuales compartirse la gente y también sí ir de un lugar al otro. Están muy divididos y yo no voy a ver a tal persona, si yo no voy a ver a tal persona. Y lo que hace falta es hacer más comunidad. Algo que nos hemos dado cuenta con esta pandemia es que sí hemos estado muy individualizados, pero que necesitamos tener mucha comunidad entre nosotros. O sea, ahorita lo hemos visto porque necesitamos que a lo mejor alguien vaya por el pan o alguien vaya por la carne, o tú no vas a salir por esto, necesitamos que alguien lo haga. O sea, nos estamos dando cuenta que en realidad hemos vivido en un mundo muy individualizado y que necesitamos vivir en una comunidad un poco de más confianza y más cerrada a lo mejor. Y eso también pudiera ser para que los colectivos de artistas se armaran de diferente manera y en realidad hicieran una comunidad más grande. Claro, esto que mencionas de los colectivos es muy interesante, ¿no? Al final yo creo que en Ciudad de México, a diferencia de Puebla, hay mucho más dinamismo en cuanto a espacios, también la práctica aún de colectivos emergentes en Ciudad de México es, digamos, llamémosle de esta manera un poco más profesionalizada, no es como por demeritar el trabajo de los colectivos, yo creo que hacen propuestas muy interesantes, pero se nota en la praxis que en Ciudad de México hay de repente más ideas, ¿no? Y también hay, bueno, sí, sí, no, yo creo más bien, la Ciudad de México es muy grande y tiene muchos espacios. Entonces, si tú claro, haces algo en Azcapotzalco, tiene gente de Azcapotzalco. Si haces algo a lo mejor en Xochimilco, tiene gente de Xochimilco. es cierto, Y sí. a la mera hora de Xochimilco sí se van a Azcapotzalco aunque tengan que pasar 3 horas, ¿no? El problema que hay ciertos lugares, como lo que puede pasar en Puebla o puede pasar en Morelos, en otros lugares, es que si las cosas no suceden en el centro, no suceden en otro lado, ¿no? O si suceden en lugares más distantes, no van porque a lo mejor sienten que está lejos, ese es el problema. Pero tienen todo el sistema, toda la profesionalización, están muy bien organizados, pero yo creo que faltan ese poco a lo mejor de compromiso de juntarse y hacer las cosas, de decir sí voy a ir a tal lugar y vamos a juntarnos todos a trabajarlo, más bien. Algo que comentas que es interesante de la Ciudad de México es que como es muy grande y a lo mejor no todo el mundo se puede ver en todo el tiempo, ¿qué es esto que decíamos de las inauguraciones? Nosotros nos veíamos en las inauguraciones. A lo mejor tenías años que no te veías, pero en la inauguración de X gente es donde te ves. Y Claro, vas y haces grande la inauguración porque es donde convives y de ahí todo el mundo después se va a cenar. Y a lo mejor no te vuelves a ver hasta la siguiente inauguración de alguien más en algún otro año, ¿no? Entonces, eso es una parte de esa convivencia y entonces salen estos proyectos de trabajo para hacer más cosas, ¿no? Que ese es el punto, ¿no? Entonces, creo que eso también puede hacerse en cualquier otro lado. claro, de acuerdo totalmente contigo. Víctor, en este momento no sé si quieras invitarnos a dar el recorrido Claro que sí. por tu taller. Es decir, aquí estamos en una parte alta. Ok, Entonces, este es el techo. Ahí se alcanza a ver como, ¿sí se alcanza a ver? Ahí como sí, sí, sí. lucecita. Esta es una área donde estoy haciendo, estos son los proyectos que estoy haciendo ahorita del metro, son las imágenes que están trabajando para el metro. Ok, Entonces la idea de estas imágenes son fotografías del metro que están manipuladas, pero después estoy tomando imágenes de pinturas del 18 y del 19 que estoy recortando y las estoy metiendo en estas imágenes del metro, haciendo una unificación de estas dos partes. ok, Y aquí tenemos una pequeña vista hacia afuera de lo que ves, como decía yo, arbolada y demás. Y esa es una pequeña mesa de trabajo en donde aquí, estos son parte de algunos de los libros de artista que se están haciendo. Entonces, es parte del trabajo de estos libros. Estos, por ejemplo, estoy haciendo la hechura del libro y el trabajo del libro los hicieron precisamente ahí Goretti de las Luciérnagas en Puebla. La idea de estos trabajos es que alguien efectúe lo que sería el libro y yo intervengo los libros y entonces de esa manera vamos trabajando en conjunto un taller y yo con los libros que se están trabajando. Entonces, por ejemplo, estas ideas de hacer estas cajitas son de ella. Y entonces aquí
tenemos estos dos libros, por ejemplo. Esta otra libretita es de Rodolfo Salmerón, que es de aquí de Jalapa. Entonces este es otro libro más pequeño. Y entonces se van trabajando estas pequeñas libretas. Y yo te voy a empezar a hacer este, que es un elemento como de acordeón. Ya. Entonces no está muy grande el espacio aquí en Jalapa, a diferencia de algunos otros talleres. Digo, aquí está la parte de lo que es el metro y el área de, ahora sí, de cómputo, y el espacio que es como un pequeño tapanco hacia la parte de arriba de lo que se está trabajando. Entonces sales y ya tienes un gran jardín, que esa es la gran ventaja. Entonces no te sientes tan encerrado. Claro. Puedes ver árboles, respiras y dices, sí hay una pandemia allá afuera, pero todavía hay chance de tomar algo de fresco. Se ve súper bello el espacio, Víctor. Acá hay un comentario de Rosa Borrás que dice, de acuerdo totalmente con Víctor respecto a los espacios independientes y la situación en Puebla. Tengo esperanza de que la pospandemia cambie esta situación. Pues sí, como dices, creo que estoy de acuerdo totalmente. Sí, he visto muestras de mucha calidad y proyectos de mucha calidad aquí en Puebla, o sea, definitivamente. Hay cosas de muchísima calidad con propuestas muy, muy chidas, pero como dices, es polarizado, ¿no? Es como que de un lado o del otro lado, como que un grupo de personas se junta solamente con ciertos artistas, otro grupo se junta como con ciertos artistas. La comunidad artística en Puebla, a pesar de ser pequeña, está polarizada un poco, ¿no? Sí, todo se conoce. Sí, sí, yo sé. ¿Cómo se llama? Bueno, acá otro, Rosa Borrás dice, las luciérnagas son un ejemplo. Precisamente, la verdad, desconozco si las luciérnagas es un colectivo, no los Sí, es conozco. un colectivo era primero de 4 chicas, Ok, luego se quedaron 2, y ellas, por ejemplo, tuvieron una beca PECDA, en la ya. cual hicieron una página que se llamaba Constelación, creo, y la idea fue precisamente hacer un registro de las mujeres artistas de Puebla, las cuales les respondieron algunas, hicieron la página, hicieron una pequeña exhibición sobre este rastreo precisamente de las mujeres que estaban trabajando en Puebla. Y ahí, por ejemplo, el maestro Enrique del Tebac de Tlaxcala y un servidor estuvimos ayudándonos un poco, asesorándonos un poco también con todo ese proceso que estaban haciendo. Y el taller lo tenían precisamente ahí en Reforma, y lo cambiaron a la 11 Sur, o sea, todavía están por ahí por la 11 Sur, nomás que a lo mejor un poco menos activas, digamos. Ya, ok. Acá hay una pregunta de Liana que dice, hola Víctor, qué bonito espacio. ¿En qué parte de tu estudio es donde se podría decir que te sientes más inspirado? Pues aquí en esta parte de arriba del Tapango, o sea, Ok, está como digo en 2 partes, entonces un pequeño estudio pequeño de madera que está aquí en Jalapa, y es un pequeño espacio aquí, este pequeño Tapango, así como se ve con la vista hacia afuera, tiene ese pequeño secreter donde se trabaja, aquí la otra mesa del área de cómputo, y luego, bueno, eso no sé si pensaron a ver aquí la zona de Stark, donde está lo que es el sillón y con su lamparita para poder leer y demás. O sea, se ha adecuado muy bien el lugar para venir a trabajar, y pues dejamos los otros estudios tranquilamente ahorita en Puebla, en la Ciudad de México, hasta que podamos viajar para allá. va que va. Acá hay otra pregunta de Silvia Corredo que dice, ¿cuál es la inspiración de tu obra? Bueno, pues siempre ha sido la parte urbana, la parte social, la parte de las colonias. O sea, siempre me ha gustado hacer un registro de los lugares donde viajo, de donde estoy. Por ejemplo, precisamente aquí de Jalapa tengo una serie que no se ha exhibido, que es de fotos antiguas de Jalapa, en donde fui recogiendo también elementos como
aquel viejo carro que dicen los estridentistas que subieron a las escaleras de la Catedral de Jalapa, entonces sale en alguna imagen. Hay unas imágenes que se llaman las virtudes, que son unas esculturas griegas que están en el centro de Jalapa también. Entonces utilizo mucho la fotografía como registro y la utilizo después de manera ya sea digital o de manera en procesos manuales para poder hacer alguna estampa. Y entonces esos elementos son algo que me gusta mucho, junto con un poco de crítica social y de contexto social, como se están trabajando las cosas. A lo mejor no se nota sobremanera de inmediato esta pequeña crítica, son un poquito más como de simbolismos cuando a lo mejor agrego algunas etiquetas pues de ciertos alimentos o de ciertas bebidas o de ciertos negocios en los cuales se está como denunciando el exceso a lo mejor de espectaculares o el exceso de marcas o el exceso de ciertos productos, ¿no? Entonces van dentro de la obra. Por ejemplo, la pieza que usaron para la fotografía de la promoción de esta charla, que es una serie anterior que se llama Simplicity, pues, esa criticaba un poco la moda, ¿no? La exhibición de la instalación de los maniquís que vienen ahí es la verdadera moda de la cual todos usamos, que es la que compramos en los tianguis, donde los maniquís son unos bustos a la mitad, y los que sí son las grandes modas de las tiendas son bustos completos, ¿no? Entonces, ¿dónde consumimos? ¿Dónde nos tenemos que ver en este aspecto? Como ahora, nomás nos dijeron pueden salir de la pandemia y es increíble que haya grandes filas para ir a comprar ropa Zara, ¿no? Entonces, como si necesitáramos ropa de Zara, o estas famosas bolsas que acaban de salir de 690 pesos. Sí, ya sé, que las de apropiación cultural de Zara, ¿no? Que son estas bolsas de... Exacto. Justo, sí, sí, sí. Sí, que yo, por ejemplo, yo tengo una serie de bolsitas chiquitas que fueron estas de la selección de la Trienal de Nueva York, en donde precisamente la idea es esa, o sea, como una bolsita chiquita se supone que tiene que caberte todo el mandado, con esta casi vieja canción de Chava Flores de 2 pesos tiene que ajustarte todo, ¿no? Entonces son 40 bolsitas, no, son 130 bolsitas en una instalación que estaban exhibidas ahí en Nueva York. Órale. Ya, acá tenemos una pregunta de Bruno Chávez, que dice, Víctor, tienes una increíble capacidad de transmisión oral. Felicidades tanto a ti como al MUI. Quisiera preguntarte cómo puedes mezclar el registro de la vida cotidiana, que en ocasiones puede ser tan cruel y o complejo, con un apasionante trabajo artístico que, en buena medida, se delimita los espacios en donde te dan cabida para la exposición y cobijo de toda la obra. Sí, ahora sí, que es una buena pregunta. Como dice como dice la novela, de las 7, qué buena pregunta, vamos a responderla. Ok. No, bueno, pues sí, me gusta registrar, o sea, todos los lugares que viajo voy y saco esas fotografías. Hay infinidad de fotos que tengo que volver a checar y voy seleccionando cuáles son las que me pueden funcionar. Hay una producción de un trabajo que se llama After, que es precisamente la que estoy ahorita haciendo, que se va a hacer digital y después presencial, en donde pues la idea de esta idea que dice After, que es después, precisamente es después de lo que ha pasado en los sucesos políticos, ¿no? Entonces, la primera imagen que conlleva esta serie es del 68 en adelante, y ha tenido algunas, no diría yo motivos de censura, pero sí motivos de decir, bueno, esta pieza no la podemos exhibir en tal lugar porque habla del clero, o esta no podemos exhibirla porque muy claramente habla del PAN, o esta aquí me estás diciendo que habla de tal político. Entonces, pues, más que una censura, ahí hacen una negociación contigo para saber si tú decides quitar o poner o no ciertas piezas en ciertos lugares, cuando a veces sabes que va a estar conflictivo. La idea es que al final el arte puede ser bello, puede ser feo, así como diría Eco, pero va a depender de cómo se represente, cómo lo lleves a cabo. Y bueno, aparte del registro, trato de hacer lo que mejor crea yo que es necesario y que me quede satisfecho yo mismo, ¿no? De ahí ya es la opinión subjetiva de la gente, de las personas, de cómo lo vayan a entender o a ver. Y la obra sí, muchas veces creo yo que es muy simbolista, tiene muchas cosas, muchos detallitos que tienen que como ir chequeando la obra completa para a lo mejor ir entendiendo estos garabatos que a veces escribo pero que tienen un significado, o ciertas etiquetas o ciertas imágenes. Entonces yo me apropio de muchas imágenes de las cuales creo que son las que van a narrar definitivamente la historia en este registro de las imágenes que hago, ¿no? Como ahorita lo comento. Oye, Víctor, y ahorita
pandemia no existe un registro de la producción de imágenes digitales, porque al final, o sea, un fenómeno que pasó al principio de la pandemia es que vivíamos y convivíamos a través de Zoom, a través de Teams, a través de estas plataformas para comunicarnos, ¿no? Entonces, de alguna manera se dio una producción de imágenes mucho mayor de manera digital que como se da. No sé si lo abordaste como uno de tus fenómenos o no. Tengo unas capturas de pantalla de estas clases donde todo el mundo se ve en cuadritos, en donde a veces repetían, y sabíamos que los alumnos estaban, yo creo que desayunando en ese momento, entonces habían dos imágenes ahí vertidas. Tengo una imagen muy interesante en donde literalmente el alumno no estaba y lo único que estaba era la silla, ¿no? Entonces, aquí es la nueva concepción de arte conceptual de COSUT, en donde en la pantalla lo único que se ve es la silla en el recuadro de la clase, ¿no? Claro. Ese tipo de cositas las he ido sacando para, en su momento, ahora sí uno tiene alma de talachero, vas guardando y en su momento van a salir. Claro. Y en estas imágenes que comentaba yo que estoy haciendo del metro, sí tengo algunas donde ya se están colocando elementos en donde dice esto de la sana distancia, en donde están las vallas de dónde no te tienes que parar o sí, algunas personas que ya se ven con el cubrebocas. Estoy haciendo, me divierto, es un juego divertido de collage en donde meto unas imágenes, por ejemplo, de un vagón en donde alguien está satinizando el vagón, pero hay dos personajes sentados de pinturas árabes en los cuales se están viendo uno al otro, viendo cómo el otro está limpiando el vagón del metro, ¿no? Entonces, ya. Es ahí donde estoy haciendo un juego un poco con esas piezas. Ya, sí, se me hace súper interesante precisamente cómo se va a pues, replantear toda la convivencia humana, ¿no? Digo, todavía no nos ha tocado salir porque por los semáforos, pero el día que nos toque salir y enfrentar, digamos, el mundo físico ya de lleno, como la rutina, como la conocíamos, si es que algún día regresamos a las rutinas como las conocíamos, es muy cierto que muchos de los usos y costumbres, mucha de la urbanización, de la manera en que en que usábamos muchos de los elementos coloquiales de nuestra vida, van a cambiar por completo. Entonces se me hace muy interesante, ¿no? Esta recolección de imágenes que estás haciendo. Acá Pues, Silvia... y los diseños ahora de los tapabocas, ¿no? O sea, desde que Luis Butón sacó el primer diseño de tapabocas, se desataron todos los demás, ¿no? Entonces ahora tienes que tener un tapabocas que quede acorde con el vestir y demás en esta nueva pandemia, ¿no? Entonces, y la mejor mascarilla, o sea, es muy loco ver ciertas cosas que veías en los 60s, en estas historias y revistas de ciencia ficción que en realidad no están alcanzando. Claro, no, mira, y al final yo creo que muchos de los códigos de vestimenta del ser humano son ridículos, ¿no? Al final, ¿por qué tienes que usar ropa siquiera? O sea, es por un consenso humano. Entonces, esto de los tapabocas son simplemente nuevos consensos que como son nuevos significantes de la moda, ¿no? La moda también que es un producto del capitalismo. Pero bueno, Sí. Silvia Alejandre pregunta, como maestro de artes, ¿qué les dirías a los jóvenes creadores para animarlos a que sigan trabajando, aún en medio de esta situación? Pues yo diría que sí, que hay que aprovechar este momento. Algo que sí es cierto con la pandemia, a lo mejor pudo habernos bajado los espacios, pudo habernos bajado el trabajo, es más difícil a lo mejor conseguir materiales, a lo mejor unos no se mantienen nomás del arte, sino se mantienen algunas otras cosas y están bajos también de chamba, de dinero y demás. Pero siempre vamos a estar así, ¿no? Con pandemia o sin pandemia siempre ha sido complicado. Y lo que sí es que tenemos, creo yo, un espacio más grande de reflexión. Siempre esto nos lleva a tener una reflexión. Cuando se hacen los proyectos y los productos, tenemos que tener reflexión, tenemos que tener elementos de stop para repensar y saber qué es lo que tenemos que hacer. Es volver a caminar entre nuestros pasos para ver qué es lo que estuve haciendo antes y ver de dónde retomo los nuevos. Y como dice un amigo que dice, como Héctor Denda, que dice que cada producción que termina es como si tuviera una gripe y entonces suelta todo al final, ¿no? Entonces, como precisamente hacer esto y volver a repensar qué es lo que se tiene que hacer. Y los chavos más que nada lo que tienen son ideas frescas, o sea, nosotros
Tenemos luego a veces, no digo que no somos jóvenes nosotros, digo, pero nosotros tenemos un gran problema luego que es romper con lo que hacemos. Si tenemos mucho tiempo luego a veces haciendo ciertas cosas que ya hallamos un caminito que nos cuesta mucho trabajo romper para volver a empezar a tratar de hacer cosas frescas. Entonces ellos tienen elementos frescos que hay que explotar y que hay que ver cuáles son sus referencias, cuáles son sus homenajes o cuáles son sus tendencias. O sea, otro amigo decía que cuando tú estás haciendo algo, alguien más está haciendo algo más en otro lado, ¿no? Y que es parecido. Entonces, que si tú lo estás haciendo y piensas que eres el primero, y si no lo googleas primero y ves que nadie más lo está haciendo, entonces de inmediato súbelo a la red para que entonces digas fui el primero antes de que alguien más me lo gane. Entonces, claro, los YouTubers tienen muchas ideas nuevas que son las que yo creo que tienen que seguir explotando y que tienen todos los elementos para trabajar, o sea, no necesitan un gran lienzo, con agarrar los cartones que les queden en su casa pueden empezar a hacer trabajo y para hacer cosas, ¿no? Eso es algo que creo que tienen a la mano. Vale. María Misrahi dice, Master Víctor, ¿cuál es su técnica o técnicas preferidas en cuanto a la gráfica? Pues todas las técnicas me gustan, más bien yo creo que depende cuál sea la que me pida el producto que estoy haciendo en el momento. Entonces, si en este momento estoy haciendo imágenes y necesito hacerlas en linóleo, pues haré una producción en linóleo que me gusta mucho el relieve en linóleo. Si a lo mejor en lugar de linóleo necesito luces de silografía, pues las haré en madera. Y como ahorita, o sea, este proyecto del metro, como es fotografías intervenidas, pues lo que me está solicitando el proyecto es hacerla en gráfica digital y después imprimirla sobre papeles de algodón y acabarlas de intervenir a mano, ¿no? Entonces, muchas veces no es tanto cuál es lo preferido, aunque uno puede tener ciertas nociones de cuál me gusta y puede más, pero es ahora sí que lo que el proyecto me vaya pidiendo, entonces no me centro en una cierta cantidad de cosas. La ventaja yo más bien diría, y eso también se lo recomiendo a los chicos, es tratar de aprender lo más que se puede, aprender todo, aunque en su momento no lo hagas, pero la idea es saberlo hacer, ¿no? Claro. Y la idea es que no te digan es que no sabes hacerlo, o que te digan eso no está bien hecho porque tú pensaste que sí lo hiciste bien, pero en realidad nunca supiste cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la idea es siempre estarse capacitando y en su momento a lo mejor lo harás o no lo harás, pero no es un conocimiento perdido. Ok, muchísimas gracias. Oye, Víctor, y teniendo en cuenta, digo, el contexto mundial que vivimos, la cultura alimentaria que sigue teniendo la gente, o sea, como que todo este contexto da, digamos, no como resultado, sino como pronóstico, que es muy probable que este tipo de fenómenos como el COVID-19 se repitan o se alarguen. ¿Crees desde tu visión como académico que se debería de comenzar a replantear la educación artística, teniendo en cuenta que los mismos formatos curatoriales y museográficos es muy probable que se adapten a formatos híbridos o digitales de manera definitiva? Pues yo creo que sí tiene que haber una renovación en ciertas áreas, ¿no? Tanto de la gestión, la distribución y del producto. Por ejemplo, yo luego platico mucho con un amigo que se llama José Antonio Platas y él dice que ellos los enseñaron a producir, pero nunca a negociar las exposiciones y a vender, ¿no? O sea, como que son generaciones, ¿no? Claro. Las generaciones de hace algunos 10 años, en donde empezó a entrar la gestión cultural, bueno, los empezaron a enseñar a ser gestores, a abrir sus propios espacios, a lo mejor a gestar sus exposiciones y demás, pero no los enseñaron a hacer mercadotecnia ni a hacer venta, ¿no? O sea, siempre hay algo que falta en estos procesos. Y ahorita con esto, lo que yo creo más bien es que nos va a hacer falta meternos más a, pues sí, a esos procesos digitales, estos procesos del marketing digital, a estos procesos en los cuales si la obra va a estar complicada llevarla a partir de espacios físicos y cada vez que pueden estar cerrados o no cerrados o con más cantidad de gente, ahora sí como dicen, no hay que hacer los propios lugares y los propios espacios de exhibición y de promoción, ¿no? Como en su momento salieron galerías virtuales o salieron curadores o gestores virtuales, ¿no? Yo también creo que ahí es algo que en las áreas de las artes se las dan a diseño, se las dan muy como embarradas en el área del arte plástico, el arte visual,
porque en las escuelas también han dividido esa parte, ¿no? Entre los plásticos y los visuales son los que van a hacer cine, animación o video, pero al final de cuentas ellos también buscan lugares de exhibición para esto, ¿no? O sea, no nomás es la exhibición en los medios digitales. Entonces yo creo que ahí también hay que replantear un poco algunos programas de estudio y hacer esas pequeñas unificaciones. Es lo que pasa un poco con los artistas de arte digital. O sea, los de arte digital van muy ligados a pensar que van a hacer videojuegos o que van a hacer aplicaciones o que van a hacer otro tipo de cosas, cuando ellos podrían estar haciendo también arte digital, ¿no? Como los que están haciendo mappings o los que están haciendo gráfica digital o fotografía digital. O sea, esa parte no la ven ellos, ¿no? Que también yo creo que tendría que estar dentro de esa área de trabajo. Ok, acá hay otro comentario de Micaela García Galvez que dice, los chavos, es interesante, están pasando el proceso de vivir y producir en esta pandemia, pero aún les falta más espacio, vida para sopesar. Estoy seguro que obtendrán su riqueza de recursos con solo vivir en plenitud. Más bien que nuevos diálogos, el artista maduro produciendo que saldrá, y eso es ya. Es cierto, veremos qué sucede con la resiliencia autónoma de cada quien. En cuanto a los espacios de exhibición, tiene rato que están rebasados. Hablo desde mi quehacer de intervención. Bueno, o sea, yo creo que hay parte de verdad en esto. O sea, yo creo que los artistas en formación son estos, no son artistas en formación que ciertamente los que están en academia, pues están en academia para eso, ¿no? Para aprender de artistas con mucha mayor trayectoria y saberse llevar como artistas, lo cual es muy complejo y muy complicado dado la práctica, dado la complejidad de la práctica actual, ¿no? Y las miles de vertientes que tienen las prácticas artísticas. Digo, encontrar tu medio para empezar, yo creo que es uno de los principales retos cuando eres un estudiante de artes plásticas. Y en cuanto a los espacios, pues como bien dijo Víctor, yo creo que una gran solución o una respuesta a estos espacios rebasados son precisamente las iniciativas de los colectivos por construir sus propios lugares y desde ahí precisamente entablar diálogos, difusión, etcétera, etcétera. No sé si Víctor quiera Sí, bueno, decirlo. y esto que dices de la parte académica, ¿no? O sea, uno podría pensar a veces que la escuela, como algunos han dicho, ¿no? Hasta el mismo Felgueres dijo, yo entré a la academia y me empezaron a decir, dibuja este jarrón, dibuja esto y adiós, no quiero esto y vámonos, ¿no? Algunos otros sí necesitan la academia completamente, otros no, pero también no todos son genios como Felgueres, ¿no? También esa es la otra diferencia. Lo que yo sí creo es que al final la academia es muy necesaria para aprender este tipo de cosas y después el compromiso es romper con lo que te da la academia, ¿no? Y ver cómo lo llevas a los factores que tú necesitas. Por eso, digamos, a lo mejor están las escuelas. Que hay un exceso de escuelas de arte, bueno, pues sí, pero eso lo demandó la SEP y dijo, bueno, pues necesitamos licenciados titulados y no nomás gente que estuviera en los talleres, ¿no? Entonces, eso ya es un asunto, si quieres, burocrático y demás, y que se empezó a especializar con maestrías y doctorados. Y eso ha beneficiado, pues mínimo, para que haya entonces investigadores en el área, ¿no? Que también antes eran muy poquitos los que investigaban en general y que ahora tengamos investigadores por cuentas específicas, ¿no? El que investiga solamente gráfica o el que investiga el arte visual y demás. Entonces yo sí creo que es bastante interesante esto. Y como comentaba en una cita José Foros, él decía que es muy buen dibujante, muy buen figurativo. Él decía que para saber desdibujar primero hay que saber dibujar, ¿no? O sea, se nota hasta en la desfiguración que sabes hacer el trazo que sabes dibujar y que no nomás haces una abstracción por el desconocimiento de las formas o de la composición o demás, ¿no? Entonces, eso solamente te lo da el estudio de la academia y después tú rompes todo lo que necesitas. Claro, estoy de acuerdo. Digo, bueno, yo tengo formación más bien de músico y precisamente para generar nuevas, digamos, nuevas concepciones, nuevas percepciones, nuevas formas para entender el fenómeno sonoro contemporáneo actual, es muy importante comprender desde la academia cómo se producía antes y cómo se establecía la música antes, ¿no? Para que a partir de esta base sólida
conceptual puedas comenzar a deconstruir conceptos y realmente a crear propuestas nuevas. Max Rodríguez dice, ¿cómo afecta la pandemia al trabajo colaborativo entre artistas? Pues no afecta porque no te puedes reunir y a tomarte a lo mejor unas chelas y irte a la cantina a comer unos tacos, pero que es algo que todo el mundo estamos diciendo, creo yo, pero bueno, sí, la empatía y la cercanía, el trabajo, sí funciona muchas veces estando juntos, ¿no? Algo que ha funcionado ahorita a la mera hora es como lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Las videoconferencias son, pues, aunque nos hartemos de videoconferencias, porque a lo mejor ya diste la clase, ya tuviste la junta, ya tuviste el curso y demás, pero el salirte de eso y platicar con los cuates vía WhatsApp, vía conferencia por el Zoom o cualquiera de estas cosas, también hace una retroalimentación y no dejas de hacer proyectos, o sea, seguimos platicando entre los demás compañeros qué es lo que se va a hacer, qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que posiblemente se mande a las convocatorias, qué es lo que posiblemente se mande a las siguientes exhibiciones. Estamos pensando precisamente en los proyectos que se pueden realizar ahora que ya podamos salir de la pandemia y ver la manera en cómo llevarlos a cabo, ¿no? O sea, un artista trabaja 24 horas completas hasta cuando uno se duerme, porque uno se duerme con la idea y la idea sigue revolucionando aunque esté uno dormido y te paras tratando en ese momento de solucionarla o hay un momento en que te despiertas y te subes a trabajarla, ¿no? Entonces, es algo que la pandemia no deja de hacer, ¿no? Entonces, y algo que se ha pasado con esto y que nos hemos dado cuenta todos es que nuestros horarios de trabajo, si de por sí no tenemos ciertos horarios fijos de trabajo, pues ahora menos, ¿no? Nos dan aquí las 24 horas y seguimos conectados o seguimos haciendo cosas. Entonces, yo creo que la interacción social humana sigue estando, aunque estemos encerrados, ¿no? Ok. Y bueno, y ya para ir cerrando, hay una última pregunta de Pilar que dice, para los estudiantes de artes, ¿cuál es su consejo para aprovechar la educación artística que se recibirá el siguiente periodo, en caso de que siga siendo educación a distancia? Pues es algo interesante, porque ahorita, por ejemplo, ya están planteando cómo van a ser algunos planes de estudios de algunas escuelas. Entonces hay unos modelos flexibles en donde la ventaja, creo yo, ha sido que van a repensar la masividad de los salones, ¿no? No pueden ser 20 gentes, no pueden ser 30 gentes, entonces van a haber a lo mejor 10 alumnos, 5 alumnos, dependiendo también cuál sea el tipo de materia. Se tendrán salones presenciales con, ahora sí, como la respectiva distancia como lo están contemplando, lo que se tenga que exponer, lo que se tenga que ver ahí. Y lo que sí creo yo que es bueno, y se estuvo haciendo ahora para el fin del cierre del curso pasado, es una tutoría masiva. O sea, antes nomás los veías en clase y no los volvías a pelar, ¿no? O a lo mejor a algunos alumnos que son los que están más con ganas, te mandan mensaje o te mandan correo, te dicen cómo voy con esto, y algunos otros se pierden. En este caso sí, como es mitad y mitad, pues están muy pegados a mandarte las cosas en los grupos que haces o en los correos y hay un constante, tú también te sientes obligado en el momento de retroalimentar y de estar diciéndole a lo mejor qué es lo que tienen que hacer. Entonces las ideas próximas es pues, tener sesión en vivo, decir cómo van a estar los asuntos, cómo se van a trabajar, te vas a trabajar en casa, que muchos de ellos también alegan y pretextan que trabajo en mi estudio mejor que en la escuela. Ah, bueno, pues como vas a estar en la escuela, vas a estar en tu estudio, pues te vas a tener que trabajar, ¿no? Y entonces, enséñame qué estás haciendo, cómo lo estás trabajando, tienes tus tales días para trabajar y nos vemos para ver resultados, ver avances, ver, porque al final en el área de artes, quitando pues teorías, otras cosas, es mucho de talleres, mucho de que el alumno tenga que practicar, ¿no? O sea, tiene que estar haciendo, y el hecho de que tengamos 4 horas clases frente al grupo no los exime de que forzosamente tendrían que tener 16 en taller, ¿no? Porque es donde tendrían que estar trabajando, ¿no? O sea, ahorita que decimos de este trabajo de las 24 horas, el trabajo al final, pues sí, como estudiante a lo mejor lo divides en muchas materias, en muchas clases, si quieres muchas horas de diversión posiblemente, pero te vas dando cuenta que esas horas de diversión se van acotando porque en realidad tienes mucha chamba y tienes que seguir trabajando. Y ya no es necesariamente la entrega de clases, sino lo que en realidad es tu producción. La idea de que los alumnos hagan en las clases es producción propia, no nomás entregar por entregar los productos de clase, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que motivarlos mucho en este próximo semestre,
a que lo que tengan que estar haciendo precisamente es algo que los identifique y que sea propio ya de ellos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, por esta conversación que nos regalas el día de hoy. Yo, en lo personal, te respeto mucho como artista y como académico. Siempre es un placer platicar contigo. Tienes una conversación, como bien mencioné en los comentarios, muy rica y muy interesante siempre. Pues muchísimas gracias. No, pues gracias por la invitación. Aquí estamos para lo que necesiten. Esperamos que se acabe la pandemia y vernos pronto para Sí, claro. platicar en vivo y que nos den las horas y las horas de plática, porque bueno, aquí no podemos extendernos. Ahora sí, como dicen, hay un horario y los demás también se paran. Entonces, ya será para la próxima. Oye, y gracias por la invitación y porque hayan venido a ver un poco de este estudio en el cual ahorita estamos trabajando y bueno, pues saldrán los próximos proyectos precisamente de aquí, de Jalapa, para lo que resta del año. Muchas Va gracias. que va. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Hasta pronto. Hasta luego, bye. Hasta luego. Nos vemos.